El pasaje bíblico de hoy, Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Amados hermanos y hermanas en Cristo, como les decía en la última prédica, hay quienes aseveran que invirtiendo solo 1 hora al día, en un año podrán mejorar considerablemente en sus estudios. Al escuchar esto, muchos se sentirán desafiados, pensarán que podrán lograr grandes metas con solo un poco de esfuerzo y se decidirán a probar. Sin embargo, no serán constantes en la consecución de ese objetivo ni aún por un mes, menos por un año. No tendrán la capacidad de plantearse un programa ni de seguir una agenda diaria para cumplir con las metas que se han propuesto. No serán perseverantes en el logro de sus objetivos. Tal vez se pregunte si estas carencias o deficiencias en su educación o crianza podrán afectar su vida de fe. Desde luego que lo harán. Si no ha crecido espiritualmente, eso se deberá mayormente a que aún conserva esos patrones negativos de conducta. Esa también será la causa por la que continuará pecando o por la que no podrá despojarse del pecado. Hermano, si se decide hacer algo, hágalo. No cambie de parecer. No obstante, si tiene la mala costumbre de no cumplir sus promesas y de no terminar lo que ha empezado, nunca concluirá lo que se decida hacer. Por ejemplo, ¿en qué piensa cuando esté escuchando la prédica el día domingo? Hay hermanos que bostezan, dormitan o se quedan completamente dormidos durante el servicio. Hermano, debe adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hay otros que sueñan despiertos y no pueden recordar algo de la prédica que acaban de escuchar. Esta es una pésima costumbre, una falta total de educación y de buenos modales. Se supone que deben meditar en la palabra de Dios y aplicarla en su vida diaria. Sin embargo, algunos no lo pueden hacer porque no han desarrollado este hábito de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tal vez en su niñez sus padres los han llevado a iglesias donde se adoran imágenes o ídolos. En ese caso, aun si han asistido a una iglesia cristiana por 10 años, no podrán cultivar en su corazón ese hábito de adorar a Dios. La palabra de Dios les entrará por un oído y les saldrá por el otro. Podrán venir al culto los domingos, dar sus diezmos y ofrendas y aparentar vivir una vida cristiana. No obstante, la palabra de Dios no calará en su ser. No cultivará espiritualmente su corazón ni manifestará en su vida buenos frutos. Y si la palabra no se cultiva en el corazón, podrán pasar 5 o 10 años viniendo a la iglesia y no experimentarán el amor de Dios. Si circuncida su corazón y lo cultiva en el espíritu, aun si ha asistido a la iglesia solo por un año, podrá experimentar el amor de Dios. Hay quienes después del servicio comentan que la palabra que han oído ha impactado su corazón. Si el mensaje le ha impactado, deberá producir algún fruto, es decir, deberá motivarlo a transformar su vida, a vivir una correcta vida cristiana. Y al escuchar el testimonio de otro hermano quien ha sido bendecido y ha crecido espiritualmente a través de la oración y de la lectura de la palabra, se decidirá a imitarlo. Sin embargo, esa determinación no servirá de nada si es solo de palabra y desaparece a los pocos días. Un ejemplo, usted se determina a orar al menos 1 hora diaria y a leer un capítulo de la Biblia todos los días. No obstante, al día siguiente no hace lo que se determinó a hacer y se queda descansando en casa. Podría incluso sentirse mal por haber incumplido su promesa, pero le faltará fuerza de voluntad para cumplir con sus planes y no ceder ante la tentación.
Por eso, es necesario que desarrolle esta clase de disciplina y de buenos hábitos desde muy temprana edad. Si no lo hace, cualquier cosa lo distraerá y no cumplirá lo que se ha propuesto hacer. Y no solo me refiero a la disciplina de orar y de leer la Biblia. Su crecimiento espiritual será más lento debido a que no cumplirá lo que se ha determinado hacer. Como ya les he mencionado, estas carencias o fallas en su educación o crianza tendrán un gran efecto no solo en su comportamiento, sino también en su vida espiritual. En muchos casos, esto podrá llevarlo a pecar y sin duda alguna obstaculizará su crecimiento espiritual. Por ejemplo, usted se decide a no pecar más o se determina a dejar un vicio, a dejar de fumar o de beber licor. O si tiene el hábito de ir a los casinos o tragamonedas a apostar o es adicto a alguna droga, también se determinará a dejar esos vicios. Pregunto, ¿bastará solo con tomar la decisión para lograrlo? No, hay muchos que se deciden a no pecar, incluso oran y ayunan. Sin embargo, terminan cayendo en el pecado otra vez debido precisamente a esos malos hábitos impregnados en su ser. Y eso será porque ha habido una malformación en su proceso de crecimiento o educación. Podrá tener la mala costumbre de prometer algo y no cumplirlo. Incluso después de haber roto una promesa, no le importará no haberla cumplido. Por el contrario, si desde pequeño se le ha enseñado a cumplir con lo que promete, no romperá una promesa. Una vez que dé su palabra, se asegurará de cumplirla. Más aún, si le ha prometido algo a Dios, deberá hacerlo. Dejar de cumplir una promesa a Dios Todopoderoso mostrará que no ha sido bien formado ni educado durante su niñez. Y si ese patrón se repite más de 3 veces, Dios ya no confiará en usted. No tendrá comunión con Dios. Por eso, Él no responderá sus oraciones. Algunos tienen muy acendradas esas deficiencias o fallas que han formado durante su crecimiento. Están impregnadas en su alma, en su espíritu, es decir, en lo profundo de su ser. Por eso les será difícil sacarlas. Les será complicado despojarse de esos pecados. Y si voluntariamente los cometen en forma repetida, eso se volverá un hábito en usted. Por eso, la Biblia tajantemente nos advierte de no pecar intencionalmente. Tal como mencionan los capítulos 6 y 10 de la carta a los Hebreos, si peca voluntariamente, no recibirá el espíritu de arrepentimiento y no será salvo. Si crucifica nuevamente al Señor, ya no habrá salvación posible. La palabra enfatiza que no debe pecar a sabiendas. Si lo hace 2 o 3 veces, ese pecado se arraigará en su corazón, en su alma, en su mente y en su espíritu, esto es, en sus tuétanos y coyunturas, y se irá haciendo más profundo en la medida en que siga pecando. Si esa naturaleza pecaminosa se arraiga en su interior, le será muy difícil despojarse de ella. Por ejemplo, si es obstinado y terco y eso está muy enraizado en su ser, no será fácil que cambie. Asimismo, si la arrogancia está muy arraigada en su corazón, le tomará más tiempo despojarse de ella. Es lo mismo con los demás pecados. Una vez que se vuelve adicto al cigarrillo, es decir, a la nicotina, le tomará tiempo dejar ese vicio. Esto es, si lo quiere dejar. Suponga que 2 personas fuman. Una ha empezado hace solo una semana y la otra viene fumando por años. Ahora bien, alguien le dice a la primera que debe dejar ese vicio porque es cristiano y se decide hacerlo. No le será difícil, podrá hacerlo si tan solo se determina a ello. No obstante, la otra persona que ha venido fumando por años y ya es un fumador empedernido, es decir, ya tiene el vicio de fumar y que consume 1 o 2 paquetes de cigarrillos al día, ¿cree usted que podrá dejar de fumar con tan solo decidirse a hacerlo? No, no podrá.
Aún si lo desea, no podrá hacerlo porque el hábito de fumar ya estará profundamente enraizado en su cuerpo y en su ser. Lo mismo sucede con cualquier otro pecado, como la droga, el juego o ludopatía, robar, mentir, etc. Si peca voluntariamente, ese pecado se arraigará en su ser. Otro ejemplo. Digamos que empieza a robar cosas pequeñas de un supermercado y se divierte haciéndolo. Y lo continúa haciendo una y otra vez hasta que comienza a hurtar cosas mayores. Se vuelve osado y avesado para robar. De esa manera, hurtar se volverá un hábito en usted. Ese mal hábito y esa naturaleza pecaminosa se impregnarán en su ser. Y aun cuando intente dejar de hacerlo, le será difícil despojarse de ese mal hábito. Y si tiene ese patrón de conducta muy enraizado, robará aún teniendo dinero. Es decir, sin tener necesidad de hacerlo. Ya se han publicado noticias de gente rica que ha sido sorprendida robando en tiendas exclusivas de ropa. Hermano, el pecado y los malos hábitos están relacionados con estos patrones negativos de conducta adquiridos durante su crecimiento o educación. Como ha hecho lo que Dios dice no debe hacer y ha desobedecido, esa forma de accionar se arraigará en su ser, esto es, en su forma de vida. Por eso le resultará difícil desprenderse de ella. Sucede lo mismo con la ropa. La ropa que no está muy sucia se lava una sola vez y queda limpia. Sin embargo, la que ya está percudida no será fácil de lavar. Si su ropa está muy sucia, no bastará una simple lavada para que quede limpia. Por eso, hermano, no deberá permitir que el pecado se arraigue en su ser. No deberá dejar que se convierta en un hábito. Si continúa pecando voluntariamente, si persiste en transgredir la palabra de Dios, es porque hay maldad en su corazón. Y esa maldad se arraigará en todo su ser, en su cuerpo, en sus pensamientos y en su corazón. Les doy otro ejemplo. Suponga que usted clava una tachuela. Los clavos pequeños saldrán fácilmente, ¿cierto? No obstante, las alcayatas grandes que están bien clavadas no serán tan fáciles de sacar. Es lo mismo con el pecado. Si alguien peca voluntariamente, estará haciendo adrede algo que Dios dice no debe hacer. Peor aún, si se trata de un pecado de muerte. Si comete a propósito un pecado de muerte es porque ya hay maldad en su corazón. Si Dios le dice que va a ir al infierno si comete tal o cual pecado y aún así lo hace, es porque tiene un corazón perverso. Si continúa pecando una y otra vez, le será difícil dejar de hacerlo y llegará un punto donde no podrá dejar el pecado ni podrá arrepentirse. En otras palabras, habrá levantado un muro de pecado que lo separará definitivamente de Dios y ya no podrá arrancar esa raíz de pecado porque estará muy arraigada en su corazón. Por eso no podrá arrepentirse. No importa lo mucho que se esfuerce, no lo podrá hacer. Incluso si ayuna, no llegará a arrepentirse en forma total. De ahí que los que continúan pecando no podrán arrepentirse. Ahora bien, si deja de pecar, si se esfuerza en esa dirección y se arrepiente, Dios lo perdonará. Sin embargo, si no lo hace, Dios se alejará de usted e incluso el Espíritu Santo se apagará en su corazón. Pregúntese entonces, ¿quién lo podrá ayudar? Tendrá que salir de esa situación en sus propias fuerzas. El problema es que no podrá hacerlo solo. Con esa naturaleza egocéntrica y pecaminosa enraizada en su ser, no podrá corregir su vida. Y a pesar de saber que no debe hacerlo, continuará pecando. Hermano, no espere llegar a este punto. Deberá hallar la causa por la que peca. En el caso del adulterio, deberá ir al origen de esa mente adúltera que lo ha llevado a pecar. Tal vez haya empezado cuando era joven y ese deseo sexual de fornicar entró en su corazón y en su mente cuando vio películas pornográficas en el internet estando en el colegio. Hermano, todo pecado tiene un origen, así que deberá hallar esa raíz y extirparla. Despójese de todo aquello que lo induzca a pecar y deberá hacerlo antes que ese pecado se enraíce en su ser. Mientras más profunda sea la raíz, más difícil le será arrancarla. Algunos no sanan de sus enfermedades a pesar que oro por ellos.
es debido a esa naturaleza pecaminosa que está en su corazón y no pueden arrancar. Ya se los he mencionado anteriormente. He visto hermanos que no pueden despojarse de su temperamento violento ni aún después de años de haber sido cristianos. A otras hermanas jamás las he visto quebrantarse en oración. Nunca las he visto derramar una sola lágrima de arrepentimiento. Deberían meditar y reflexionar en esto. Preguntarse por qué su corazón es tan duro e insensible. Si jamás se ha quebrantado al orar, es porque no tiene amor ni bondad. Si este es su caso, deberá examinar su corazón y arrepentirse. Debe cultivar sentimientos de bondad, amor espiritual, gentileza, etc. Así llegará al verdadero arrepentimiento. Si tan solo le pide perdón a Dios, pero no hay un cambio fundamental en su vida, pregunto, ¿cree usted que Dios responderá sus oraciones si no ha circuncidado su corazón? Esto es, si no lo ha limpiado del pecado. Aquí concluyo. Amados hermanos, incluso en la educación secular es importante instruir a los niños en cada etapa de su desarrollo. Muchos padres creen que el futuro de sus hijos estará asegurado si aprenden diversas materias desde muy temprana edad. No obstante, si los abruman con tantos cursos, el resultado podría ser contraproducente. Mejor es no presionarlos de esa manera. Deberá ser prudente en este aspecto. Generalmente, los padres con niños pequeños los inscriben para que estudien diversos cursos como inglés u otro idioma, computación, ballet o algunas asignaturas que van a seguir en el colegio. Ahora bien, con esto no estoy diciendo que aprender algo de niño sea malo, pero para todo debe haber un mínimo de disposición, preparación y provisión. Si los niños aprenden todo en vacaciones, luego los cursos en el colegio les parecerán aburridos, perderán interés para estudiar. ¿Sabe por qué? Porque ya sabrán lo que los profesores van a enseñar. Los padres deberán considerar esto y advertirles a sus hijos que, a pesar que los profesores repitan algo que ya saben, deberán prestarles atención a lo que dicen. Así, sus hijos no descuidarán sus estudios. De otra manera, los niños podrían pensar que lo saben todo. Y si en un momento dado pareciera que están adelantando en sus estudios, poco tiempo después podrán retroceder en su aprendizaje y perder interés en las clases. Si los matricula en diversos cursos sin un plan previo, eso tal vez resulte peor que no haberlo hecho. Hermano, en determinadas fases de su crecimiento, los niños tienen que ver, oír y pasar por ciertas situaciones de socialización en su relación con otros niños. De esa manera no desarrollarán patrones o formas de conducta egocéntrica o egoísta, comprenderán el punto de vista de los demás y aprenderán a comunicarse con otros niños, considerarán las circunstancias de otros y sabrán cómo reaccionar frente a situaciones inesperadas, adquirirán la capacidad de pensar en diversas alternativas al enfrentar diversas circunstancias. Sin embargo, suponga que crecen aislados de otros niños o solo entre adultos. Si no pasan por las mismas experiencias que otros niños, eso podría manifestarse en alguna anomalía o problema durante su crecimiento. No tendrán empatía con otros niños, carecerán de capacidad para resolver algún problema o inconveniente que puedan enfrentar en su vida diaria. Incluso no tendrán confianza en sí mismos. Se sentirán presionados por los demás y se volverán nerviosos. No tendrán entusiasmo para emprender nuevos retos y, si el caso es más grave, podrían incluso desarrollar algún tipo de patología emocional que les impedirá adoptar un patrón de comportamiento social normal. Incluso alguien inteligente podría perder todo interés por el estudio y con el tiempo desaprovechar sus aptitudes intelectuales. Hermano, hay cosas que el ser humano debe vivir y experimentar en cada etapa de su desarrollo
o crecimiento. Igualmente, deberá aprender a convivir y socializar con otros miembros de la congregación, a seguir el buen ejemplo de otros, a orar en las noches antes de dormir. Deberá aprender a vivir una correcta vida cristiana y dejar todo mal hábito, todo aspecto negativo en su forma de ser o de comportarse. ¿O acaso no quiere cultivar buenos modales y ser ejemplo a otros? Le pregunto, ¿cómo cree que podrá crecer en su medida de fe al mismo nivel de los demás si no se esfuerza por vivir una correcta vida cristiana? Si ve que otros crecen espiritualmente más que usted, no se desanime ni pierda el entusiasmo. No piense negativamente. Ahora, oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Bendice a tus hijos para que la palabra que hoy se ha predicado se haga fe y vida en ellos. Hoy he compartido las deficiencias o fallas en educación o formación durante el crecimiento de cada uno. Padre, hay algunos que no pueden controlar esos malos hábitos, formas de expresarse o de comportarse y por eso fracasan en sus intentos de progresar o tienen problemas de conducta para adaptarse a la sociedad, al colegio, al trabajo o incluso a la iglesia, y por eso tienden a culpar a otros o incluso se culpan a sí mismos por ello. Padre, por favor, ayúdalos a descubrir esos patrones negativos de conducta y a despojarse uno a uno de ellos, y así alcancen a ser perfectos como tú eres perfecto. Gracias, Padre. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos tus hijos y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre del Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, incurable, dolencia crónica, resfriado y fiebre, fuera. Protege a tus hijos de cualquier microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, dolor de espalda, lumbago, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, fuera. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos
hablen. Padre, bendice con hijos a los que no pueden concebir. Libra a tus hijos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal. Fuera todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad. Fuera. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con toda confianza puedan testificar que Dios ha respondido sus oraciones y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.